Mi cuñado volvió a venir, llorando de pobreza, diciendo que no podía pagar el coche y exigiendo que le diera 20.000 yuanes. Me negué rotundamente, pero mi mujer se puso furiosa y esa misma noche declaró que nuestra casa se convertiría oficialmente en una casa de 2 pisos. De ahora en adelante, quien gaste el dinero asumirá los gastos. Me dio el ultimátum. No dije ni una palabra, dejándola despotricar. Al día siguiente, me despertó con la cara llena de ira. El sol ya está alto, ¿por qué sigues durmiendo? ¿No necesitas trabajar? Me quité las sábanas con la mirada fría. No es mi dinero, lo gastaré como quiera. Si crees que no es suficiente, gánatelo tú mismo. Se quedó allí, boquiabierta, con la ira mezclada con la incredulidad. Sabía que el espectáculo acababa de empezar. La puerta se cerró de golpe con una fuerza inmensa, sacudiendo todo el apartamento. La foto de la boda colgada en la pared estaba inclinada. En ella, Chuniao sonreía radiante, apoyada en mí como un girasol en flor. Pero ahora, el aire solo se llenaba con el asfixiante aroma de su perfume barato mezclado con una rabia persistente. Me quedé quieta en la cama, escuchando el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo, como una canción de despedida apresurada y derrotada. Solo cuando el sonido desapareció por completo, me incorporé lentamente. La luz del sol se filtraba por una rendija entre las cortinas, proyectando una franja de luz cegadora en el suelo, con el polvo arremolinándose y danzando en el haz. Esta casa no había estado tan tranquila en mucho tiempo. La pelea de anoche aún estaba vívida en mi mente. Mi cuñado, Chunao, el niño mimado por mi suegra y mi esposa Chuniao, había vuelto a dejar su desorden delante de mí. Cuñado, no puedo pagar mi BMW. Me faltan solo $20,000. ¿Puedes pagarme primero? Seguro que te lo devuelvo después. Su tono era santurrón, como si yo fuera quien le debía dinero. Miré su rostro grasiento y empolvado y la expresión expectante de Chunao a su lado, sintiendo náuseas. No era la primera vez, desde comprar un teléfono hasta malgastar dinero en citas, y ahora, este coche de lujo que superaba sus posibilidades. Yo había cubierto todo el déficit. Esta vez, estaba harto. No tengo dinero. Mi respuesta fue clara y concisa, sin margen de negociación. El rostro de Chunao se ensombreció al instante. Lingia, ¿cómo puedes decir eso? Es mi hermano. ¿Vas a dejar que lo persigan los acreedores? Su deuda es de sus propios gastos, no mía. No tengo obligación de pagar por su vanidad. Somos familia. ¿Por qué distinguirnos si somos familia? En serio, dije con desprecio, mirándola. A partir de hoy, nos distinguiremos. Y entonces, Chunao, exasperada, pronunció las palabras que creía que me controlarían. Bien. Lingia, me obligaste a hacer esto. A partir de mañana, esta casa será Todos los gastos se dividen equitativamente. Quien gaste el dinero asumirá el costo. Pensó que esto sería mi infierno. Estaba equivocada. Este era el comienzo de mi nueva vida. Me levanté lentamente de la cama y entré al baño. La persona en el espejo era yo, Lingia, de 35 años, gerente intermedio en una empresa y, en su día, esposo con la responsabilidad de su familia. Pero la tolerancia y la concesión a largo plazo, como el agua que erosiona la piedra, habían agotado mi paciencia hacía tiempo. Terminé de fregar y entré tranquilamente en la sala. La mesa del comedor estaba vacía, solo 2 cubiertos fríos, como una silenciosa acusación por el coral de la noche anterior. Normalmente, a estas horas, ya habría un desayuno preparado por Chunao, aunque solo fuera un tazón de gachas y un huevo cocido. Hoy, usó este método para anunciar su represalia. Curvé los labios en silencio y fui directo al refrigerador. Abrí la puerta y me golpeó una ráfaga de aire frío. A la izquierda había todo tipo de bocadillos, yogur y productos instantáneos que Chunao había metido. A la derecha estaba mi propia sección, que había reabastecido la semana pasada. Tocino fresco, mantequilla neozelandesa, huevos crudos comestibles y varios tipos de verduras crujientes. Saqué una sartén, la puse a calentar y le eché un chorrito de aceite de oliva. El tocino chisporroteó en la sartén y el aroma inundó rápidamente toda la cocina.
Casqué 2 huevos y observé cómo las yemas se formaban a la perfección en la sartén. Finalmente, tosté 2 rebanadas de pan integral y preparé una taza de café molido a mano. Todo el proceso fue pausado y lleno de rituales. Llevé este suntuoso desayuno a la mesa del comedor, colocándolo junto a los solitarios cubiertos. El marcado contraste fue como una bofetada silenciosa. Me senté, hojeando tranquilamente las noticias financieras en mi teléfono mientras disfrutaba del desayuno. El sabroso tocino, los huevos tiernos, el rico café. Cada bocado me recordaba lo bien que se sentía vivir para mí. A las 3 de la tarde, la llamada de Chunao llegó justo a tiempo. Su voz estaba llena de ira contenida y un dejo de agravio imperceptible. Linja, acabo de recibir un mensaje. Vencen las facturas de agua, luz y gas. Son $860 en total. Tú pagas $50 con 50 céntimos y me transfieres $430. Dejé el documento en la mano y me recosté en la silla de mi oficina, con un tono tranquilo y firme. Envíame las facturas para que las revise. ¿Ver qué? No da igual. Simplemente transfiérelo de una vez. Parecía muy impaciente. No es lo mismo. Le expliqué despacio. Como dividimos el costo, tenemos que ser precisos. Envíame las facturas detalladas. Dime cuántas unidades de agua usaste estos últimos meses y cuántas usé yo. Estás en casa todos los días, duchándote y cocinando. A veces estoy de viaje de negocios o haciendo horas extras. Sin duda, consumes más agua y electricidad que yo. Al otro lado de la línea, Chunao estaba visiblemente atónito y ahí están los gastos compartidos que añadí, como las luces de la sala, el calentador de agua y el refrigerador. Podemos dividirlos según el tiempo que cada uno pasa en casa o según los metros cuadrados de las habitaciones que usamos. Podrías hacer una lista detallada y podemos hablar de una proporción justa. Silencio sepulcral. Unos segundos después, se escuchó el rugido histérico de Chunao. Linjia, ¿hablas en serio? ¿Estás loco? ¿No pagabas siempre todo antes? Antes era antes. Ahora, tú fuiste quien propuso dividirlo todo. Le recordé que, y por cierto, de ahora en adelante, para limpiar las zonas comunes, nos turnaremos una semana cada uno. Si no quieres limpiar, puedes contratar a alguien. Lo pagarás porque fuiste tú quien rompió nuestro acuerdo tácito de responsabilidad compartida. Mantendré mi habitación limpia. Sabes, no esperé a que terminara y colgué el teléfono directamente. Fuera de las persianas de la oficina, la luz del sol era perfecta. Las comisuras de mis labios se levantaron ligeramente. Incluso podía imaginarme a Chunao al otro lado, pateando furiosa, pero completamente indefensa. Esto fue solo el principio. Al llegar a casa esa noche, un olor agrio me invadió en cuanto abrí la puerta. La sala estaba hecha un desastre. El envase de su almuerzo para llevar estaba tirado sobre una mesa de centro. Había un montón de ropa nueva en el sofá y varios fajos de pañuelos usados en el suelo. Esta fue su protesta silenciosa. Chunao estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, mirándome con el rostro furioso. Era evidente que esperaba que yo me acobardara primero y limpiara el desastre en silencio, como siempre hacía. Ignoré su furia, sin siquiera mirarla. Crucé la sala de estar, solo colgando mi abrigo y guardando mis zapatos de cuero en el zapatero. Luego fui a la cocina. Saqué el filete fresco que había comprado en el supermercado de abajo de mi oficina esa tarde y empecé a preparar la cena para una persona. Enjuagué, marinaba, calenté la sartén y añadí el aceite. El delicioso chisporroteo del filete al tocar la sartén de hierro fundido y el rico aroma a mantequilla invadieron el espacio al instante, eclipsando por completo el olor agrio de la comida para llevar. Cociné con total concentración, como si fuera la única persona en casa. En la sala, Chunao se removía nerviosamente. El aroma intenso y sabroso era como una mano invisible que le rascaba constantemente el estómago. Finalmente, ya no pudo soportarlo más. Corrió a la puerta de la cocina, mirando el filete en mi sartén y tragando saliva. Linjia, ¿qué significa esto? Solo estás preparando lo suficiente para ti. Emplaté el filete sellado. Le añadí unos ramilletes de brócoli blanqueado y lo rocié con salsa de pimienta negra.
Perfecto. Llevando mi cena, pasé junto a ella y le dije con tono ligero, ¿no fuiste tú quien dijo que cada uno debía hacerse cargo de sus propios gastos? Así que ahora solo soy responsable de los míos. Me senté a la mesa, corté un pequeño trozo de filete y me lo llevé a la boca. La carne estaba tierna y jugosa. Chunao estaba de pie junto a mí, con el estómago vacío y los ojos rojos, mientras me veía disfrutar de la comida solo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Finalmente, la ira y el agravio que se habían acumulado durante todo el día estallaron por completo. Lingia, animal de sangre fría. No tienes corazón. Después de tantos años de matrimonio, ¿así me tratas? Mastiqué lenta y metódicamente, tragué la comida y me limpié los labios con una servilleta. Levanté la vista y la miré con calma, como si estuviera viendo a una desconocida con una rabieta irrazonable. Chunao, ¿quién fue el primero en sugerir dividir los gastos? Tú. ¿Quién fue el primero en destruir este hogar? Tú. ¿Creías que dividir gastos era solo una estrategia para que yo te pagara la mitad del dinero para que limpiaras los desastres de tu hermano pequeño? Cada incomodidad, hambre y abandono que sientes ahora mismo es por tu propia elección. Bienvenido al infierno de la guerra de los ricos que tú mismo creaste. Mis palabras la dejaron sin palabras, con el rostro enrojecido y luego pálido. Al final, solo pudo mirarme con fiereza, como si quisiera despellejarme vivo. Y yo, bajo su mirada furiosa, me sentí incomparablemente encantado. Gané la primera ronda. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de Chuniao rebuscando en armarios y cajones. Parecía tener prisa, murmurando para sí misma, llena de irritación. Al cabo de un momento, irrumpió en la habitación con voz urgente. Lingia, ¿dónde están las llaves del coche? Voy a llegar tarde al trabajo. Levanté una esquina de la colcha, dejando al descubierto mis ojos, y la miré a la cara, ligeramente deformada por la ansiedad. El coche está a mi nombre, es un bien prenupcial. Según nuestro principio de compraventa a medias, es mi propiedad privada. La expresión de Chuniao se congeló. ¿Qué quieres decir? ¿No he sido yo quien lo ha conducido desde que nos casamos? Eso fue porque estaba dispuesto a dejarte conducir. Me incorporé, apoyándome en la cabecera, y la miré tranquilamente. Ahora vamos a pagar a medias. Los gastos de uso del coche, incluyendo gasolina, mantenimiento y seguro, deberían correr a cargo del usuario. Si quieres seguir usándolo, bien, podemos firmar un contrato de alquiler y me pagas al precio de mercado. ¿Estás loco? Chuniao tembló de ira. No tengo tiempo para esto. Voy a llegar tarde al trabajo. Ese es tu problema, no el mío. Te abro las manos. Puedes tomar un taxi o el autobús. Ah, por cierto, un recordatorio, cuando volví anoche, creo que vi la rueda trasera derecha un poco desinflada. Quizás le faltaba aire. La cara de Chuniao palideció al instante. Salió corriendo. Oí su grito desesperado desde el balcón. ¡Ah, qué plano! Volvió corriendo, suplicándome con un sollozo en la voz. Linja, ayúdame a cambiar la llanta de repuesto, por favor. Voy a llegar muy tarde. Perderé mi bono de asistencia perfecta este mes. Saqué mi teléfono y abrí una app de transporte. Como vamos a pagar a medias, cosas como la reparación del vehículo son, naturalmente, responsabilidad del propietario o del usuario principal. Lo siento, pero hoy prefiero viajar de forma ecológica y coger el autobús para ir a la oficina. Tras decir eso, la ignoré y me levanté para lavarme la cara y cepillarme los dientes. Detrás de mí se oyeron sus furiosas maldiciones y, finalmente, el portazo de su frustración al irse. Media hora después, recibí una llamada suya. El ruido de fondo en su teléfono era fuerte, mezclado con el claxon de los coches. Linja, te dije que llegaría tarde. El taxi está atascado en el tráfico. Perdí $500 de mi bono por asistencia perfecta este mes. Es todo culpa tuya. Su voz estaba llena de resentimiento. Puse el teléfono en altavoz. Lo dejé sobre mi escritorio y escuché sus quejas mientras organizaba mis documentos. No hablé, no discutí ni la consolé. Era como escuchar el pronóstico del tiempo de un lugar lejano que no tenía nada que ver conmigo.
Solo colgó con resentimiento cuando tenía la boca seca y estaba harta de maldecir. El fin de semana, tuve un raro momento libre y estaba leyendo en casa. El teléfono de Chuniao sonó de repente, el tono agudo rompió el silencio de la habitación. Era su querido hermano menor, Chunao. En cuanto Chunao contestó el teléfono, su rostro cambió. ¿Qué? ¿Se llevaron el coche? ¿Qué? Al otro lado de la línea, la voz de Chunao era urgente y presa del pánico. Podía oír el sollozo en su voz incluso a través del teléfono. Hermana, tienes que salvarme. Los pagos del préstamo del coche están demasiado atrasados. El banco se llevó el coche directamente. Dijeron que si no pagaba los $200,000 restantes, lo subastarían. Hermana, ese es mi BMW. A Chunao se le encogió el corazón. Se agarró el pecho y caminó nerviosa por la sala. Bueno, no te asustes primero. Ya pensaré en algo. Tras colgar, se abalanzó sobre mí como si buscara un salvavidas, con una expresión deliberadamente aduladora y suplicante en el rostro. Cariño, Lindsay, ¿ves, Chunao? Pasé una página de mi libro sin siquiera levantar los párpados. Eso es asunto de tu hermano. Pero él también es tu hermano. Estaba al borde de las lágrimas de la ansiedad. Préstale $200,000 por ahora. Piensa en un préstamo para mí, ¿de acuerdo? Te lo pagaré poco a poco. Finalmente cerré el libro y la miré. Mi mirada debió ser muy fría porque inconscientemente dio un paso atrás. Primero, vamos a lo holandés. Mi dinero es mío y lo controlo por completo. No invertiré mi dinero en un pozo sin fondo que está destinado a ser una pérdida total. En segundo lugar, él no es mi hermano. Legalmente, solo somos parientes por matrimonio. Y ahora, nuestra relación matrimonial también está al borde del colapso. Así que, para mí, es un desconocido irrelevante. Tercero, ¿cómo me lo pagarás? Con tu salario mensual de $6,000. Después de tus propios gastos y de subvencionar a tu familia de origen necesitada, ¿podrías pagarlo? Mis palabras fueron como puñales en el corazón. El rostro de Chunao palideció, luego se tornó ceniciento. Sabía que decía la verdad y no pudo refutarlo, solo pudo mirarme con ojos venenosos. Lingie, eres tan cruel. Se dio la vuelta y corrió al balcón, empezando a hacer llamadas frenéticas. Primero, a sus mejores amigas. Hola, Xiaoli. Hola. Últimamente ando un poco justo de dinero. ¿Podrías prestarme algo para aguantar un poco? $200,000. Yao, ¿en serio? ¿De dónde sacaría tanto dinero? Me compré un coche nuevo el mes pasado. La rechazaron. Llamó a otra persona. Hola, Maylin. Ay, Yao, qué mal momento. Mi marido perdió dinero hace poco en la bolsa. Apenas llegamos a fin de mes. Fue rechazada de nuevo. Reacia a rendirse, empezó a llamar a sus familiares. Sin excepción, quienes solían tratarla como a una hermana y habían recibido muchos pequeños favores de ella, al oír sus palabras, prestar dinero, especialmente la suma de $200,000, todos retrocedieron como si estuvieran atormentados y se apresuraron a buscar excusas para negarse. Me senté en el sofá, aparentemente leyendo un libro, pero en realidad, cada una de sus humildes súplicas, cada silencio tras un rechazo, llegó a mis oídos con claridad. Esta es la falsa amistad que mantienes con mi dinero, Yao. Ahora es hora de que pruebes tú mismo el sabor de la realidad. Cuando llegó la hora de cenar, Yao no había cocinado. Estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos e hinchados. Al verme levantarme y dirigirme a la cocina, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Probablemente esperaba que olvidara lo pasado, y al ver lo lamentable que era, le preparara una comida extra. No la preparé. No, mejor dicho, bajé específicamente a pedir comida para llevar de su pescado en escabeche favorito de ese restaurante. Coloqué el cerdo estofado que preparé y el aromático pescado en escabeche juntos en la mesa. Me senté frente a ella y, frente a ella, di grandes bocados al cerdo estofado y luego cogí una gran porción de pescado en escabeche con los palillos, comiendo con gran deleite.
El sabor ácido de las verduras en escabeche y la ternura del pescado la hicieron tragar saliva sin querer. Su mirada pasó de la anticipación a la decepción, luego a la ira, transformándose finalmente en humillación. Persistente. De repente, se levantó y, con un movimiento rápido, tiró al suelo el cuenco vacío y los palillos que tenía delante. ¡Choque! El sonido de la porcelana al romperse fue agudo y penetrante. Me señaló, con lágrimas rodando por su rostro como un collar de perlas roto. Eres un demonio. Lo haces a propósito, ¿verdad? Me estás atormentando deliberadamente. Dicho esto, lloró y corrió de vuelta al dormitorio, cerrando la puerta de golpe otra vez. Miré el desastre en el suelo y, sin prisas, terminé el último bocado de mi comida. Entonces me levanté, saqué una escoba y un recogedor, y barrí lentamente los pedazos rotos. Mi ánimo permaneció intacto. Incluso sentí que el portazo era mucho más agradable que su llanto. En mitad de la noche, me despertaron unos débiles gemidos que provenían de la sala. Salí y vi a Chun Yao acurrucada en el sofá, temblando y con la cara roja. Extendí la mano y le toqué la frente. Hacía un calor abrasador. Tenía fiebre. Abrió los ojos aturdida, me vio y habló débilmente. Me siento fatal. Lin, por favor, tráeme una medicina. Su voz tenía un dejo de dependencia, un hábito que se había formado en los últimos años. Me di la vuelta y entré en la habitación. Saqué pastillas para la fiebre y un termómetro del botiquín y me serví un vaso de agua tibia. Coloqué todo esto en la mesa de centro junto a ella. Luego la miré con voz tranquila, pero cada palabra con claridad. La medicina está aquí. El agua también. Lleva un registro de los gastos médicos y del costo de este vaso de agua. Cuando dividamos los gastos más tarde, lo arreglaremos todo con claridad. Dicho esto, dejé de sentir apego, me di la vuelta, volví a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Al otro lado de la puerta, se oían sus sollozos desesperados e incontrolables. Pero me quedé en la cama, con la mente completamente tranquila. Chun Yao, estás agotado física y mentalmente. Estás desesperado e indefenso, bien. Te mereces todo esto. Este juego que empezaste. Lo jugaré contigo hasta el final. La llamada de mi suegra llegó a la mañana siguiente, o más bien, fue un rugido por las ondas. Lingia, desgraciada despiadada. Han incautado el coche de Xiao Ao, y te quedas de brazos cruzados. ¿Acaso eres un hombre? ¿Cómo pudo Chun Yao casarse con un lobo tan desagradecido como tú? Aparté el teléfono de mi oído y esperé una breve pausa en su discurso antes de hablar con calma. Mamá, primero, Chun Yao y yo vivimos en un sistema de alcohólicos anónimos, dividiendo gastos, y ella fue quien lo propuso. Segundo, Chun Yao es un adulto. Debería ser responsable de sus actos. Sistema A. A tu cabeza. Eres un hombre adulto, calculando todo con tanta precisión con tu propia esposa. ¿No te da vergüenza? El respeto se gana, no lo dan los demás. Lo mismo ocurre con el dinero. Solo tienes que esperar. La llamada se cortó de repente. Había anticipado su llegada, pero no esperaba que fuera tan pronto. Menos de una hora después, el timbre sonaba como loco, con una intensidad que sugería que estaba allí para tirar la puerta de mi casa. Abrí la puerta y vi la cara furiosa de mi suegra, que me miraba fijamente. Detrás de ella estaba Chun Yao, con el rostro desolado, las lágrimas corrían como flores de peral bajo la lluvia. Lingia, explícate. ¿Con qué derecho te desentiendes de Xiao Ao? En cuanto entró, mi suegra se puso las manos en las caderas, adoptando el aire de una inquisidora. Salpicó mientras hablaba. Me hice a un lado para dejarla entrar y cerré la puerta, impidiendo así las miradas indiscretas de los vecinos. No tengo obligación de cuidarlo. Repetí, tú. Mi suegra estaba tan furiosa que se quedó sin palabras. Probablemente nunca me había visto adoptar una postura tan firme. Echó un vistazo al apartamento, y como si encontrara un nuevo campo de batalla, entró corriendo en la cocina y abrió de golpe la puerta del refrigerador. No me puedo molestar en malgastar mi tiempo contigo. Voy a prepararle algo de comer a Yao Yao. Mira qué demacrada está. Mientras hablaba, tomó el trozo de carne wagyu que tenía en la nevera.
Mi mano la agarró por la muñeca. Ma. Mi voz no era fuerte, pero fue suficiente para dejarla helada. Me miró atónita. Esto es de mi propiedad. Dije, palabra por palabra, según el acuerdo entre Chen Yao y yo, nos vamos al holandés. Si quieres usar los ingredientes de mi refrigerador, tienes que pedírmelo con antelación y pagarlos al precio de mercado. El aire se congeló al instante. Los ojos de mi suegra se abrieron de par en par. No podía creer lo que oía. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Tengo que pagar para usar tus cosas? Lingia, ¿te has vuelto loca por la pobreza? No estoy loca. Solté su mano y di un paso atrás, manteniendo la distancia. Solo sigo las reglas. Las reglas que Chen Yao estableció. Tú. La cara de mi suegra se puso colorada como el hígado de un cerdo. Me señaló la nariz y empezó a maldecir. Animal. No, eres peor que un animal. Mi hija debió de estar ciega para casarse contigo. Para ser tan calculadora incluso con tu propia suegra. No eres humana. A un lado, Chen Yao eligió el momento perfecto para empezar a sollozar, tirando del brazo de su madre mientras lloraba. Mamá, para. Es todo culpa mía. No debería haberme casado con él. Uno cantando, el otro armonizando. Menuda actuación. Si esto hubiera sido en el pasado, me habría ablandado hace mucho tiempo. Habría cedido y habría sacado mi tarjeta bancaria solo para mantener la paz. Pero ahora, solo me parecía ridículo. Me di la vuelta, entré al estudio y saqué una carpeta del cajón. Esto era algo que tenía preparado hacía mucho tiempo. Regresé a la sala y tiré la carpeta sobre la mesa de centro de un golpe. Querías una explicación, ¿verdad? Bien. La prueba está aquí. Compruébenlo ustedes mismos. Mi suegra y Chen Yao quedaron atónitos. Abrí la carpeta y coloqué los documentos, uno por uno, frente a ellos. Estos son los extractos bancarios de la cuenta conjunta de Chen Yao y yo. Desde el día de nuestra boda hasta ahora, he depositado una cantidad fija de $15,000 al mes, y Chen Yao ha depositado $3,000. Pero cada mes, aparte de los gastos básicos del hogar, grandes sumas han salido de esta cuenta. ¿A dónde fueron? Creo que usted sabe mejor que yo. Señalé un registro de transferencia que había marcado con un resaltador. $30,000 para Chen, como comprar un teléfono. $20,000 para Chen, como invitar a su novia en las citas. $50,000 para Chen, como crear una startup. Todo este dinero salió de nuestra cuenta conjunta. ¿Se ha devuelto un solo céntimo? Estos son los extractos de la cuenta personal de Chen Yao. Su salario mensual es de $6,000, pero a menudo tiene gastos importantes de $5,000 o $10,000, para bolsos, cosméticos y los $3,000 de la deuda de piedad filial que les transfieren a ti y a papá, cada mes. ¿Le alcanza su sueldo para eso? ¿Lo que le faltaba se ahorró con los gastos de manutención que le di? ¿O se cargó a mi tarjeta de crédito? Finalmente, saqué varios pagarés amarillentos. Este es el dinero que Chen Yao me pidió prestado personalmente durante los últimos años con diversos pretextos, por un total de $120,000. Tiene su firma y huella dactilar. Hasta el día de hoy, no se ha devuelto ni un solo centavo. Les arrojé todas las pruebas como si fueran una pila de placas de hierro frías y duras. Ahora, dime, ¿qué le debo exactamente a tu familia Chen? El rostro de mi suegra pasó de un rojo furioso a un tono lívido y conmocionado, y finalmente, a un gris ceniciento. No pudo decir ni una sola palabra. Probablemente nunca imaginó que su yerno, generalmente obediente y discreto, llevaría un registro tan claro y detallado de cada transacción. El cariño familiar no se mide en dinero. Tartamudeó, intentando argumentar. ¿Amor familiar? Solté una risa fría y burlona. Si lo que llamas afecto familiar significa que tengo que dar sin parar, sin ningún beneficio, manteniendo a toda tu familia de chupasangres, entonces déjame decirte que ese es un tipo de afecto que no puedo desear ni permitirme. Ya que Chen Yao decidió pagar a medias, está bien.
Los $200.000 para su hermano son algo que ella, como hermana, debería asumir. No tiene nada que ver conmigo. Ni un solo centavo. La suegra estaba desesperada. Se giró hacia Chenao, jugando su última carta. Yao Yao, míralo. ¿Cómo podemos seguir viviendo así? Divorciarse. Debes divorciarte de él. Mamá te apoyará. Nuestra familia Chen no tolerará este insulto. Un destello de vacilación cruzó el rostro de Chenao. Divorcio. Inconscientemente, echó un vistazo a esta casa exquisitamente decorada, al reloj que llevaba en la muñeca, y luego pensó en su tarjeta de crédito vacía y sus facturas pendientes. Comprendió que, una vez que me dejara, no tendría nada. Su vacilación no pasó inadvertida. En el momento justo, saqué un trozo de papel de la última página de la carpeta. Era una copia de la escritura de propiedad de esta casa. La coloqué con cuidado encima, en la columna del jefe de familia. Las dos palabras, Lingia, fueron clarísimas. Ah, se me olvidó recordártelo. Mi tono era ligero y despreocupado, pero supuso un golpe fatal. Compré esta casa en su totalidad antes de casarme. Es de mi propiedad. Si nos divorciamos, Chenao, no tendrás ni un metro cuadrado. ¡Boom! Esta frase, como una bomba, explotó en las mentes de Chenao y su suegra. Sus rostros palidecieron al instante, completamente pálidos. Su mayor ventaja, el capital que creían poder usar para controlarme, se desplomó en ese instante. La suegra se quedó boquiabierta, jadeando inútilmente, incapaz de emitir un sonido. Quería decir algo más, continuar con su retórica culpable. Pero ya no tuve paciencia para escucharla. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. He sido muy claro. Si no puedes respetar mi decisión y mis límites, entonces, por favor, vete de mi casa. Ahora, de inmediato, mi voz era fría, carente de calidez, mi mirada afilada como un cuchillo. La suegra se sintió intimidada por mi aura. Sacó a un Chenao angustiado y salió a trompicones de aquel lugar donde había perdido toda su dignidad. La puerta se cerró lentamente tras de mí. Me apoyé en el panel y exhalé profundamente. Ese aire fétido que llevaba años reprimido en mi pecho por fin salió. Satisfactorio. La miserable retirada de la suegra y Chenao no resolvió el asunto. Al contrario, fue como echar un cucharón de agua fría en aceite caliente, desencadenando un desastre aún más violento. Los problemas de Chenao eran mucho más que un préstamo de coche atrasado. Prestamistas usureros. Estas dos palabras, como un cáncer aferrado a los huesos, empezaron a erosionar la ya precaria vida de Chenao. Los métodos del cobrador de deudas fueron directos y brutales. Primero fueron al apartamento alquilado de Chenao, pero lo encontraron vacío. El cobarde de Chenao se había enterado hacía tiempo y se había escondido. Así que centraron su atención en la única garante, su propia hermana, Chenao. Esa tarde, estaba en una importante reunión departamental. Mi teléfono, en modo silencio, vibraba frenéticamente. Era una joven de la recepción de la empresa. Fruncí el ceño y colgué, pero me devolvió la llamada insistentemente. Tenía un mal presentimiento. Me disculpé con mi superior y salí de la sala de conferencias para contestar la llamada. Señor Lin, la voz de la joven estaba teñida de lágrimas. Por favor, venga pronto. Había unas cuantas personas armando un escándalo en el vestíbulo de abajo, diciendo que buscaban a la hermana Chenao para recuperar su dinero. Me dio un vuelco el corazón. Cuando llegué al vestíbulo del primer piso, ya se había reunido una multitud. Varios hombres, cubiertos de tatuajes y con expresiones feroces, rodeaban a Chenao. Llevaban aerosoles y habían pintado 4 grandes y brillantes caracteres rojos sobre el limpio suelo de mármol. De la empresa, paga tus deudas. Chenao era empujado y acorralado entre ellos. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba como una hoja indefensa al viento. Los guardias de seguridad de la empresa intentaron intervenir, pero uno de los hombres los apartó. No te metas en los asuntos de los demás. Su hermano nos debe 500.000. Es justo que un hijo pague las deudas de su padre y que una hermana pague las de su hermano. Si no nos dan el dinero hoy, no nos iremos.
También nos sentaremos en las oficinas de cada uno de los líderes de su empresa y conversaremos sobre la solvencia de sus empleados. Los señalamientos y los susurros de los colegas que la rodeaban eran como agujas invisibles que perforaban el cuerpo de Chen Hao. En ese momento, su dignidad quedó completamente destrozada y pisoteada. Al final, la dirección de la empresa intervino y llamó a la policía, lo que acalló temporalmente la farsa. Pero la consecuencia fue que Chen Hao, por causar un grave impacto negativo en la empresa, fue suspendida de inmediato y puesta bajo investigación interna. Esa noche, al regresar a casa, sintió que toda su energía se había agotado. No lloró ni armó un escándalo. Simplemente cayó de rodillas ante mí con un golpe sordo. Me abrazó las piernas, con la voz ronca y llena de desesperación. Linz, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Te lo ruego. Sálvame. Salva a mi hermano. Te prometo que esta es la última vez. Nunca más me involucraré en sus asuntos. Te escucharé, digas lo que digas. Me senté en el sofá, mirándola. Su rostro era un mar de lágrimas y mocos, la viva imagen de la angustia. Ni siquiera extendí la mano para ayudarla a levantarse, solo tomé unos pañuelos de la mesa de centro y se los di. Ahora sabes que te equivocas. Mi voz sonaba tan tranquila como el agua. Demasiado tarde. El negocio de tu hermano es fruto de tu indulgencia y la de tu madre. Tú mismo arreglas tu desastre. Dicho esto, saqué otra carpeta del estudio. Esta carpeta era aún más gruesa que la anterior. Saqué el contenido, uno por uno, y lo coloqué frente a ella. Pensaste que solo debía $200,000 de un préstamo de auto y $500,000 a usureros. Te mostré una copia de un registro de transacciones de un casino de Macao. El mes pasado, perdió 2 millones. Luego imprimí el historial de conversaciones de WeChat. También estafó a sus amigos por más de $100,000 bajo el pretexto de una inversión. Ya se están preparando para denunciarlo a la policía. Tu supuesto préstamo de coche y los usureros son solo la parte más insignificante de este enorme agujero. Chen Yao observó la impactante evidencia. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Su cuerpo empezó a temblar incontrolablemente, sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una sola palabra. El miedo, como un maremoto, la sumergió por completo. En ese momento, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Puse el altavoz. Al otro lado se oyó una voz masculina áspera y amenazante. ¿Es Lin Jia? El cuñado de Chen Yao. Te lo digo, no creas que podrás escondiéndote. Puedes correr, pero no puedes esconderte. Ya encontramos tu domicilio. Si sabes lo que te conviene, prepara el dinero, o si no. Tú y tu esposa pueden esperar una pequeña sorpresa. Al oír esa voz, Chen Yao gritó de terror. Yo, en cambio, permanecí excepcionalmente tranquilo. Hablé claramente por teléfono. Primero, grabaré esta llamada. Sus palabras constituyen una amenaza e intimidación, y entregaré esta grabación a la policía como prueba. En segundo lugar, nunca he actuado como garante de ninguna de las deudas de Chen Hao. No tienen ninguna conexión legal conmigo ni con mis bienes. Sus actividades de cobro de deudas son ilegales. En tercer lugar, si se atreve a acosarme a mí o a mi familia de cualquier manera, le garantizo que recibirá una citación policial de inmediato. Después de hablar, colgué el teléfono. Entonces, frente a Chen Yao, compilé la grabación que acababa de hacer, junto con todas las pruebas que había recopilado sobre las apuestas, el fraude y las operaciones ilegales de la empresa usurera de Chen Hao. Lo empaqueté todo y, a través de un correo electrónico anónimo, lo envié con un solo clic a los buzones de la policía y la autoridad reguladora financiera local. Una vez hecho esto, miré a Chen Yao, con el rostro pálido. Su mirada había cambiado. Ya no era ira ni resentimiento, sino miedo. Por primera vez, se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado no era un debilucho cobarde al que pudiera controlar a voluntad, sino un matón oculto al que no podía descifrar ni provocar. Los acontecimientos se sucedieron aún más rápido de lo que había imaginado. 2 días después, la policía citó formalmente a Chen Hao para que lo investigara por sospecha de juego y fraude.
Gracias a mi denuncia anónima, el Departamento de Investigación Económica allanó la empresa usurera y congeló todas sus cuentas. Mi suegra volvió a llamar. Esta vez, no había rugido en su voz, solo un lamento ronco y desesperado. La detención de Chen Hao cayó como una roca gigantesca, destrozando por completo el mundo de la familia Chen. Mi suegra y Chen Yao eran como hormigas en una sartén caliente, corriendo por todas partes, suplicando a todos, intentando liberar a Chen Hao. En cuanto a mí, me mantuve completamente distante. Iba y volvía del trabajo puntualmente todos los días. Al llegar a casa, me preparaba una cena exquisita, y después de comer, veía una película o leía medio libro. En esta casa, por un lado reinaba la tempestad, por el otro la calma y la paz. Vivíamos bajo el mismo techo. Era como si existiéramos en dos mundos paralelos completamente diferentes. Chen Yao finalmente se dio cuenta de que, en una confrontación directa, no era rival para mí. Empezó a cambiar de estrategia, intentando ablandarme con cariño. Empezó a limpiar, dejando la casa impecable. Empezó a cocinarme todos mis platos favoritos de siempre. Incluso lavaba mis camisas, las planchaba con esmero y las colgaba en el armario. Quería usar este método para mostrarme su arrepentimiento, para volver a los buenos tiempos en que estaba agobiada y podía pedir lo que quisiera. Una noche, llegué a casa y me encontré con una mesa repleta de una cena suntuosa, costillas de cerdo agridulces, lubina al vapor y brócoli al ajillo. El aroma era tentador. Chen Yao, con delantal, salió de la cocina con una sonrisa aduladora. Lingia, ya volviste. Ve a lavarte las manos y a comer. Es tu comida favorita. Miré los platos en la mesa, luego a ella. Luego fui directo a la cocina y saqué 2 huevos y una salchicha del refrigerador. Me preparé un sencillo plato de fideos con huevo y salchicha. Con mi plato en la mano, me senté al otro extremo de la mesa, lejos de su vajilla. La sonrisa en el rostro de Chen Yao se congeló. Lingia, ¿qué significa esto? Ya. Vamos a lo holandés. La interrumpí, comiendo mis fideos sin levantar la vista. Tú preparaste esta comida. No la pagué, así que no puedo comerla. A la mañana siguiente, descubrí que ella había lavado la camisa que había colgado en el armario. Sin expresión alguna, la bajé, la metí en la lavadora y pulsé el botón para lavarla de nuevo. Corrió hacia mí, me agarró la mano, con lágrimas en los ojos de nuevo. ¿Qué demonios quieres? Ya me he humillado así. ¿Qué más quieres de mí? Me quité la mano de encima y la miré a los ojos con un tono tranquilo y frío. Chen Yao, el alcance de nuestra estrategia de hacerlo a lo holandés se ha ampliado. Ahora, no solo dividimos el dinero, sino también las responsabilidades y los límites. Las tareas que haces son tuyas. Las tareas que hago son mías. No nos interferimos y no nos debemos nada. Ante mí, se derrumbó por completo. Se acuclilló en el suelo, agarrándose la cabeza, y sollozó desconsoladamente. Estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Lingia, perdóname, ¿de acuerdo? ¿Podemos empezar de nuevo? Que todo vuelva a ser como antes, por favor. Lloró con tanta tristeza, con tanta sinceridad. En el pasado, podría haberme ablandado. Pero ahora, mi corazón se ha endurecido como el hierro tras innumerables decepciones. La observé un buen rato. Luego le dije en voz baja, te equivocaste. No, no te equivocaste. Tu error no fue ayudar una y otra vez a tu inútil hermano. Fue eso desde el primer día de nuestro matrimonio. Nunca me respetaste de verdad, nunca trataste de verdad este pequeño hogar como si fuera tuyo. En tu corazón, solo existe tu familia de origen. Solo tu madre y tu hermano. Yo, Lingia, no soy más que un cajero automático para tu familia. Una herramienta para que presumas y la uses para aliviar la pobreza. Me giré y tomé unas hojas de papel aún caliente de la impresora del estudio. Me acerqué a ella y las coloqué con cuidado en el suelo frente a ella. La línea superior constaba de unas pocas palabras en negrita, acuerdo de divorcio. Chun Yao. Mi voz sonó con una calma sin precedentes. Ya no hay necesidad de continuar. El acuerdo de hacer las cosas a lo holandés que propusiste fue realmente bueno.
Eso solo aceleró esta inevitable conclusión. Levantó la vista con incredulidad, observando las palabras en el suelo. Sus pupilas se llenaron de asombro y pánico. Ella creía que toda mi frialdad y mis cálculos previos solo buscaban obligarla a ceder. Para que rompiera lazos con su familia de origen. Nunca imaginó que la descartaría directamente. No. No. No estoy de acuerdo. Como una loca. Me arrebató el acuerdo y lo hizo trizas con unos cuantos movimientos rápidos. Me arrojó los trozos de papel con fiereza, gritando a todo pulmón. No me divorciaré. Lingia, ni se te ocurra deshacerte de mí. La observé desahogarse, con el rostro impasible. Cuando se cansó de gritar, saqué lentamente una copia idéntica de mi bolsillo. No pasa nada. Puedo darte todas las copias que quieras para romper. Tengo muchas reservas aquí. Ya lo he decidido y he hecho todos los preparativos necesarios. Estaba completamente aturdida, como si le hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza, enfriándola de pies a cabeza. Ella sabía que hablaba en serio. Se alejó a trompicones, probablemente para buscar a su madre y discutir una estrategia. Efectivamente, mi suegra no tardó en llamarme. Esta vez, no se atrevió a regañarme. Suavizó el tono al aconsejarme con seriedad que las parejas siempre se reconcilian después de una pelea y que no sea impulsiva. No me importó su estupidez y colgué directamente. Al día siguiente, Chen Yao recibió por mensajería una carta formal del abogado que había contratado. La carta le informaba claramente que había solicitado oficialmente el divorcio. Además, adjuntaba un plan detallado de liquidación de bienes. Todos los ingresos y gastos conjuntos después de nuestro matrimonio quedaron registrados con absoluta claridad. Incluso cada transferencia que había hecho a su familia de soltera a lo largo de los años con mi dinero fue marcada por el abogado como transferencia indebida de bienes gananciales, exigiendo su recuperación o deducción durante la división de bienes. Esa noche, no volví a casa, pero recibí un mensaje de WeChat de mi vecino. Dijo que escuchó gritos desgarradores y el ruido de cosas rompiéndose provenientes de mi apartamento, lo cual se prolongó por un buen rato. Sabía que Chen Yao se había derrumbado por completo. Nunca imaginó que yo, un hombre que siempre había sido amable e incluso algo débil a sus ojos, pudiera ser tan estruendoso y metódico una vez que me volví despiadado, dejándola sin escapatoria. En la sala, las luces eran tan brillantes que resultaban deslumbrantes. Chen Yao y yo nos sentamos en los asientos del demandante y del demandado, separados por unos pocos metros. Una pareja que antes compartía la misma cama ahora se encontraba frente a frente en el tribunal. ¡Qué irónico! Al comenzar el juicio, la actuación de Chen Yao comenzó oficialmente. Vestía un atuendo sencillo, con el rostro sin maquillaje manchado de lágrimas, luciendo absolutamente lamentable. Su señoría, no estoy de acuerdo con el divorcio. Su voz era suave, con un sollozo entrecortado, y cada palabra estaba llena de agravio. Admito que hice algunas cosas mal al tratar los asuntos de mi hermano, lo cual hirió los sentimientos de Ling. Pero me he dedicado de todo corazón a esta familia. Lo amo y amo a esta familia. Solo estamos teniendo conflictos por trivialidades familiares. Si nos comunicamos bien, seguro que podemos resolverlos. Te lo ruego, por favor, danos otra oportunidad. Lloró lastimeramente, presentándose como una víctima, humilde por amor y sufriente por su familia. Desde la galería, incluso se oían algunos susurros de compasión. Permanecí inexpresivo todo el tiempo, sin siquiera levantar un párpado. Observé su actuación en silencio, como si presenciara un monólogo de pacotilla que no tenía nada que ver conmigo. Cuando le tocó el turno a mi abogada, el tono cambió bruscamente. Mi abogada, una mujer competente, no escatimó palabras y presentó directamente un grueso cúmulo de pruebas al juez. Su señoría, la razón por la que mi cliente insiste en el divorcio no se debe a las trivialidades familiares que mencionó la demandada, sino a que ésta, de forma unilateral y sin resultados, ha perjudicado a largo plazo el interés común de la pareja para subvencionar a su familia de origen. Esto ha llevado a la ruptura total de su relación, y el matrimonio solo existe en nombre. El abogado comenzó a presentar las pruebas pieza por pieza. Estos son los extractos bancarios y los registros de crédito del hermano de la acusada, Chanao, de los últimos años, que demuestran claramente su despilfarro y su mal manejo de los préstamos.
Estos son los registros de transferencias de la acusada, Shanao, a su madre y hermano, por un total de más de 700.000 yuanes. Esta cantidad excede con creces el alcance de una donación normal entre familiares y constituye una transferencia maliciosa de bienes gananciales. Estos son los registros de los gastos diarios de nuestra familia. Desde servicios públicos y gas hasta gastos de administración de la propiedad. Más del 90% fueron asumidos exclusivamente por mi cliente, el señor Lingia. Finalmente, esta grabación de audio es evidencia de que la familia del acusado y los usureros amenazaron e intimidaron a mi cliente. Ya hemos informado a la policía. Cada prueba era como un martillo pesado, golpeando con fuerza a la víctima, la persona que Chun Yao acababa de construir. Su rostro palidecía cada vez más a medida que el abogado hablaba. El ceño del juez se frunció cada vez más. Justo entonces, mi abogado asestó el golpe más fatal. Además, acabamos de recibir el último informe policial. La Fiscalía ha aprobado oficialmente el arresto del hermano del acusado, Chun Ao, bajo sospecha de fraude y operación de casino. Las víctimas en este caso incluyen no solo a miembros del público, sino también a familiares y amigos del acusado. Esta noticia causó un gran revuelo en la sala del tribunal. La galería estaba alborotada. Chun Yao parecía como si le hubiera caído un rayo, desplomándose en su silla. Desde el pasillo exterior de la sala, estallaron repentinamente los gritos desgarradores de mi suegra. «Hijo mío, te han tratado mal». Fue Lingia. Él fue quien te incriminó. Esa maldita bestia. Intentó entrar corriendo a la sala, pero dos alguaciles la retuvieron firmemente. Su vergonzoso comportamiento era claramente visible a través de la rendija de la puerta, lo cual era una ironía perfecta. Durante todo el juicio, mantuve una calma excepcional y mis palabras fueron concisas. Cuando el juez me interrogó, expliqué los hechos sin ninguna emoción. Mi calma contrastaba marcadamente con la histeria de Chun Yao y el frenesí de mi suegra afuera. A simple vista, quedó claro quién tenía razón y quién no. Durante el receso, el juez miró a Chun Yao, luego a mí, y comenzó a mediar en tono solemne. Demandado, con base en las pruebas presentadas por el demandante, usted ha cometido una falta grave en esta relación matrimonial. Este tribunal aconseja que lo mejor para usted sea aceptar el divorcio. De lo contrario, una vez dictada la sentencia, la división de bienes le resultará muy desfavorable. Las palabras del juez equivalieron a dictar la sentencia de muerte de Chun Yao por adelantado. Sin reconciliarse, comenzó a lanzar su ofensiva final tras el receso del tribunal. Llamó a nuestros amigos y familiares en común uno por uno, quejándose entre lágrimas de mi frialdad y crueldad, incluso inventando rumores de que tenía a alguien más fuera, razón por la cual tenía tanta prisa por divorciarme. Intentó arruinar mi reputación mediante la presión pública y me obligó a someterme. Desafortunadamente, me subestimó. Recopilé directamente todas las pruebas organizadas por mi abogado en un solo archivo electrónico y se lo envié a cada persona que recibió su llamada. Ante la verdad, todas sus mentiras e historias tristes parecían insignificantes. Aquellos amigos que inicialmente tenían la intención de llamarnos para convencernos de que nos reconciliáramos, guardaron silencio tras ver las pruebas. Nunca volvieron a contactarme, pero también comenzaron a distanciarse de Chun Yao. Intencionalmente o no una tarde, me senté en un banco fuera del juzgado, observando a Chun Yao y a su madre sentadas en el suelo, dándose palmadas en los muslos y gimiendo, atrayendo a una multitud de curiosos. El sol me iluminaba, cálido y agradable. Me levanté con calma, me ajusté el cuello de la camisa y me di la vuelta para irme. Era como si la farsa que había a mis espaldas fuera solo una parte del bullicio de la ciudad, como si ya no tuviera nada que ver conmigo. El resultado de esta guerra, orquestada por mí, ya estaba decidido. Mientras esperaba el veredicto, me mudé de la casa llena de recuerdos opresivos y me inscribí temporalmente en un departamento de servicio. El mundo nunca había estado tan tranquilo, pero para la familia Chun, el cielo se había derrumbado por completo. El caso de Chun Ao pronto fue a juicio y se dictó sentencia. Por los delitos de fraude y explotación de un casino, con la combinación de múltiples delitos, la enorme cantidad de dinero involucrada y la naturaleza atroz de sus acciones, fue sentenciado en primera instancia a 8 años de prisión y una multa de 500.000 yuanes. No fui el día de la sentencia, pero a través de un vídeo en vivo que me envió un amigo,
Presencié toda la gama de reacciones humanas. En cuanto cayó el mazo del juez, mi suegra gritó y se desmayó en el acto. Mi suegro, ese hombre habitualmente taciturno, también se agarró el pecho y se desplomó en el suelo. Chun Yao, sin embargo, permaneció allí como una estatua sin alma, con la mirada perdida. Los alguaciles esposaron a Chun Hao y se lo llevaron. Al pasar por la galería pública, su mirada atravesó la multitud, fijándose en mí con veneno, aunque yo no estaba allí. Al ver su mirada llena de odio en el vídeo, no sentí ni una pizca de dolor. Incluso me dieron ganas de reír. ¿Odiarme? A quien más deberías odiar es a tu propia codicia insaciable y a tu estúpida familia que te empujó al abismo. El asunto pronto fue reportado por los medios locales. Un titular impactante: hombre adicto al juego estafa a amigos y familiares. Hermana adoradora de su hermano se arruina, pero no logra cubrir sus gastos. Ocupó la sección de noticias locales. Aunque omitieron nuestros nombres reales en el reportaje, los detalles fueron suficientes para que todos los que nos conocían pudieran atar cabos. Durante un tiempo, la opinión pública se conmocionó. El término adorador de hermanos, junto con el nombre de Chun Yao, se convirtió en el mayor chiste y tema de conversación en su círculo social. Las críticas a su desenfrenada indulgencia y las discusiones sobre los límites familiares provocaron acalorados debates en línea, y yo, en el centro de esta tormenta mediática, asumí un nuevo rol. Con una cuenta anónima completamente nueva, escribí una larga publicación sobre el tema más debatido. El título era Mi matrimonio a lo holandés, un autorrescate largamente planeado. Como alguien que lo vivió, conté mi historia con calma y mesura. Describo cómo pasé de hacer concesiones paso a paso a ser empujada al borde del abismo y finalmente elegir la forma más extrema, pero a la vez la más efectiva, de establecer límites y protegerme. No hice ninguna acusación ni me hice la víctima. Simplemente expuse los hechos con calma y analicé los pros y los contras. Este artículo, como una piedra arrojada a un lago, causó un gran revuelo. Fue republicado, le dieron me gusta y comentado frenéticamente. Innumerables personas con experiencias similares encontraron eco en la sección de comentarios, compartiendo su propio dolor y las dificultades de ser rehenes de la familia. Mi artículo se convirtió en una válvula de escape para sus emociones y un espejo para ver la realidad con claridad. Y la creadora de todo esto, Chun Yao, también vio el artículo. No sé en qué estado de ánimo estaba cuando terminó de leerlo. Solo sé que su última esperanza también se había roto. Debido a la suspensión e investigación de su empleador, sumado al enorme impacto negativo de este escándalo, fue despedida formalmente. Quedó completamente desempleada. Para reunir la multa de Chun Yao y escapar de los familiares y amigos que llamaban a la puerta para exigirles el reembolso del dinero que Chun Yao les había estafado, mis suegros se vieron obligados a vender su casa en su antiguo pueblo. Aún así, el déficit en las multas seguía siendo enorme. Su familia se mudó de la ciudad a las afueras, alquilando una casa barata, oscura y húmeda. Su vida se sumió en una situación desesperada sin precedentes. Una noche, recibí un mensaje de texto de Chun Yao. Más de una docena de mensajes seguidos, llenos de humilde arrepentimiento y súplicas. Lingia, sé que me equivoqué. Lo lamento. Lo lamento muchísimo. No tengo nada ahora, perdí mi trabajo, perdí mi casa y mis padres están enfermos. Solo te tengo a ti. ¿Puedes acogerme, aunque sea para darme un lugar donde vivir? Haré lo que sea por ti. Los leí uno por uno con la mirada perdida. Luego, seleccioné su número, hice clic y la bloqueé. Al mismo tiempo, bloqueé todas sus redes sociales. Chun Yao, tu mundo se ha derrumbado. Pero en mi mundo, el sol brilla con fuerza. No dejaré que tu sombra se proyecte sobre mi vida, ni siquiera por un centímetro. Regresé a mi antiguo hogar y empaqué todas las pertenencias de Chun Yao, ropa, bolsos y cosméticos, una por una, en cajas. Llené 5 cajas grandes de cartón. Llamé al camión de una empresa de mudanzas y envié las cajas, junto con nuestra foto de boda torcida, a la nueva dirección de sus padres en las afueras. Después de todo esto, me quedé en la sala vacía y miré a mi alrededor. Todo rastro de ella había sido borrado. Esta casa, finalmente, me pertenecía por completo. La sentencia del tribunal llegó como estaba previsto.
El resultado fue exactamente como lo esperaba. El tribunal falló a favor del divorcio. En cuanto a la división de bienes, debido a que Chun Yao cometió una falta grave al transferir maliciosamente y dañar los bienes comunes de los esposos durante el matrimonio, solo recibió un simbólico 10% de los ahorros comunes. En cuanto a los bienes prematrimoniales a mi nombre, el coche, así como mis inversiones y ahorros personales, estaban totalmente protegidos por la ley y no tenían nada que ver con ella. En resumen, ella, Chun Yao, se fue sin nada. Le pedí a mi abogado que le enviara una copia escaneada de la sentencia. Se dice que al ver la sentencia, primero quedó atónita y luego desesperada. No podía creer que, después de haber dado tanto por esta familia, se quedara sin nada. Lloró y gritó, diciendo que quería apelar, que el poder judicial era injusto. Pero todo era solo el lamento de un perro derrotado, la última lucha de una fuerza agotada. Unos días después, las 5 cajas grandes que había enviado llegaron a la ruinosa casa de alquiler donde vivía. Dentro de las cajas, también incluí una carta de una sola frase, en tono desgarrador de principio a fin. Tus cosas te pertenecen. Mi vida me pertenece. Esta carta fue la gota que colmó el vaso. La vecina dijo que, tras recibir el paquete, perdió la razón. Corrió a la azotea de aquel edificio destartalado, gritando mi nombre histéricamente, con ganas de saltar. Por suerte, los vecinos y sus padres, que acudieron al lugar, la sujetaron con fuerza, evitando una tragedia. La enviaron al hospital, despertando en una pálida cama, mirando a sus padres, igualmente demacrados y desesperados, a su lado, y el cielo gris por la ventana. No sé si, en ese momento, tuvo una verdadera, aunque tardía, reflexión sobre su absurda primera mitad de vida. Y comencé una nueva vida. Contraté a una empresa de limpieza profesional para que le hiciera una limpieza profunda a la casa, por dentro y por fuera. Se reemplazaron todos los artículos dobles, la cama, el sofá, la mesa del comedor, las cortinas. Dejé atrás todo rastro del pasado y transformé ese hogar en un espacio sencillo, frío y ordenado, completamente mío. Disfruté de una libertad y una tranquilidad sin precedentes. En la empresa, gracias a la calma, la decisión y la firmeza que demostré al gestionar esta disputa familiar, mis superiores me vieron con otros ojos. Creían que era una persona meticulosa capaz de resolver problemas complejos. Poco después, me ascendieron a jefe de departamento y mi salario se duplicó. Empecé a dedicar más energía a mi superación personal. Me apunté al gimnasio e iba 3 veces por semana sin falta. Empecé a aprender nuevos conocimientos de inversión y gestión financiera, y distribuí mis activos de forma más razonable, con un crecimiento constante de la rentabilidad. Me apunté a una clase de cata de vinos y a un curso de buceo, y los fines de semana exploraba zonas con las que nunca antes había estado en contacto. Mi vida se volvió más plena y emocionante que nunca. El tiempo que había perdido por asuntos triviales de Chun Yao y su familia, lo estaba recuperando poco a poco. Los amigos que se habían distanciado por culpa de Chun Yao también volvieron a conectar conmigo, invitándome a cenar y a tomar algo. Me dieron una palmadita en el hombro y me felicitaron sinceramente por haber escapado finalmente de la miseria. Mi círculo social también se volvió limpio, positivo y alentador. Una tarde de fin de semana, iba conduciendo por la carretera costera. Luz del sol, brisa marina, el aire de la libertad. Encendí el estéreo y puse mi canción favorita. Miré por el retrovisor mi yo renovado y decidido. Sabía que mi vida había dado un giro radical. La alegría del ascenso y el aumento no duró mucho. Después de medio año trabajando en el nuevo puesto, me topé con un cuello de botella. El trabajo rutinario de gestión, aunque estable, estaba apagando mi pasión. En el fondo, anhelaba una vida más libre y creativa. Así que tomé una decisión que dejó atónitos a todos. Renuncié, usando los ahorros y las ganancias de inversión que había acumulado a lo largo de los años. Fundé mi propio pequeño estudio. Tenía 2 áreas de negocio, consultoría de inversión personal y creación de contenido online. Amplié mi artículo anónimo sobre el matrimonio alcohólico en una serie. Desde la perspectiva de un observador sereno y con experiencia propia, analicé a fondo los motivos psicológicos y las estrategias de afrontamiento detrás de fenómenos sociales como el apoyo obsesivo al hermano menor, el aprovechamiento de los padres y el chantaje emocional utilizando los lazos familiares.
Enseñé a las personas a establecer límites familiares sanos, a identificar y rechazar la extorsión emocional irrazonable, y a mantener una relación igualitaria, sana e íntima, protegiéndose a sí mismas. Mis artículos eran lógicos, con casos prácticos reales y perspectivas agudas y concisas que impactaban profundamente. Pronto, mi cuenta se convirtió en un fenómeno viral en línea. Mi número de seguidores se disparó de 0 a cientos de miles. Me convertí en una bloguera de relaciones medianamente famosa, o mejor dicho, en una mentora de relaciones familiares. Todos los días recibía muchísimos mensajes privados. Innumerables versiones de mí misma me contaban su dolor y sus dificultades. Respondí con paciencia, usando mi experiencia para ofrecerles consejos prácticos y apoyo emocional. Esta sensación de ser necesario y de poder ayudar genuinamente a los demás me proporcionó una satisfacción y un logro sin precedentes. Chun Yao y su familia también vieron mis artículos. No sé cómo los encontraron. Quizás un amigo los reenvió, o quizás fue una filtración masiva de datos. Solo supe por un amigo en común que, tras ver mis artículos, la madre de Chun Yao se enfadó tanto que la hospitalizaron de nuevo. En cuanto a Chun Yao, se encerraba en su habitación día y noche. Su virtud de esposa obediente, antaño su mayor orgullo, ahora era criticada en Internet como un matrimonio para aliviar la pobreza. Los lazos familiares que antes usaba para controlarme se habían convertido en el chantaje emocional que todos condenaban. Y yo, el inútil desperdicio que ella menospreciaba, me había transformado en un faro de claridad admirado por innumerables personas. Este dramático cambio de estatus y opinión pública fue probablemente 100 veces más doloroso para ella que dejar el matrimonio sin nada. Empezó a buscar trabajo, pero tenía casi 35 años, una educación mediocre, un historial laboral mediocre, y encima, el escándalo ampliamente conocido. Ninguna empresa decente estaba dispuesta a contratarla. Tras toparse con un muro tras otro, su vida se hundió en un atolladero aún más profundo. Cuando llueve, llueve a cántaros. La enfermedad de mi suegra empeoró. Le diagnosticaron uremia y necesitaba diálisis a largo plazo, quizás incluso un trasplante de riñón. Esto supuso gastos médicos astronómicos. Chun Yao estaba desesperada. Pero esta vez no se atrevió a venir a verme. Me enteré por una amiga. En mi corazón, no había ni rastro de compasión ni de alegría por el mal ajeno. Era como ver un noticiero social que no tenía nada que ver conmigo. Su sufrimiento era fruto de las semillas que ellos mismos habían sembrado. No tenía ninguna obligación ni interés en interpretar el papel del santo que lo salva. Pero sí hice algo. En nombre de mi estudio, hice una donación anónima a una organización benéfica local que ayuda a pacientes con enfermedades graves. La cantidad no fue mucha, pero tampoco pequeña. Considérelo el último gesto de buen karma para romper el desafortunado vínculo entre su familia y yo. De ahí en adelante, cenizas a cenizas, polvo al polvo. No nos debíamos nada. A mi cuñado, Chunao, le revocaron la libertad condicional por mal comportamiento y reiteradas violaciones de las normas en prisión. Tendría que cumplir los 8 años completos de prisión. La última esperanza de la familia Chin se desvaneció por completo. Compré una casa nueva y más grande al otro lado de la ciudad. Un dúplex en el último piso con una terraza enorme. Diseñé personalmente el estilo de decoración. Sencillo, moderno y con un toque tecnológico. Aquí no había ni rastro de mi matrimonio anterior. Cada rincón llevaba mi nombre grabado, lleno de mi presencia. Cuando mis amigos vinieron a visitar mi nuevo hogar, vieron mi nueva vida y el floreciente desarrollo de mi estudio, todos se maravillaron de mi decisión y valentía. Dicen que soy como un fénix renacido. Digo que no soy un fénix. Solo soy una persona común y corriente que finalmente se liberó de la jaula y aprendió a vivir por sí misma. Una nueva vida trajo nuevas oportunidades. En una cumbre del sector, me invitaron como invitado especial en el campo de los nuevos medios para compartir mi experiencia empresarial. Después del discurso, una mujer se me acercó y me extendió la mano. Señor Lin, hola. Tu discurso fue brillante. Soy Su Chin. Vestía un traje de negocios impecable, que irradiaba un aura de habilidad y astucia. Sus ojos brillaban y rebosaban confianza. Intercambiamos tarjetas de presentación.
Más tarde supe que Su Chin era socia de una reconocida firma nacional de capital de riesgo. Tenía una carrera exitosa y era financieramente independiente. Empezamos a conectar. Al principio, hablamos de trabajo, inversiones y tendencias del sector. Luego, poco a poco, empezamos a hablar de la vida, los valores y nuestra visión de la familia y el dinero. Me sorprendió descubrir que nuestras opiniones sobre estos asuntos coincidían plenamente. Ella también provenía de un entorno humilde, tras haber luchado por llegar a su puesto actual paso a paso. Ella también se sentía agotada por las constantes exigencias de su familia. También creía que la base de una relación sana e íntima es la igualdad, el respeto y la independencia, pero a la vez el apoyo mutuo. Hablar con ella era un placer. No necesitaba ser precavida, calculadora ni preocuparme de que una palabra incorrecta me llevara a un juicio moral. Sentí una sensación de tranquilidad y respeto que había perdido hace mucho tiempo, algo que Chen Yao nunca me había dado. Nuestra relación se fue enfriando con cada encuentro, y Chen Yao se enteró de la existencia de Su Chin. Probablemente vio una foto mía en la cumbre en algún informe financiero y también vio a la radiante Su Chin a mi lado. Los celos y el arrepentimiento consumieron su corazón como serpientes venenosas. Comenzó un frenético intento de volver a mi vida. De alguna manera consiguió mi nuevo número de teléfono y me envió una y otra vez largas cartas de disculpa, miles de palabras, llenas de humilde arrepentimiento y recuerdos del pasado. Incluso fue a casa de mis padres, llorando y arrodillándose, rogándoles que me convencieran de volver con ella. También recurrió al acoso, intentando crear la ilusión de un encuentro casual abajo de mi oficina y en la entrada de mi complejo residencial. Una vez, Su Chin y yo acabábamos de cenar y salíamos del restaurante cuando la vi al otro lado de la calle. Una mujer demacrada con ojos venenosos. Era Chen Yao. Nos miraba fijamente, como si quisiera devorarnos por completo. Su Chin notó mi inquietud y siguió mi mirada. No preguntó nada, solo me tomó la mano con delicadeza. Esa calidez y confianza me sacaron al instante de la nauseabunda sensación de ser observado. Delante de Chen Yao, le devolví el apretón a Su Chin, me di la vuelta y pedí un coche. Tras despedir a Su Chin, llamé directamente a la policía. Argumentando acoso grave, solicité una orden de alejamiento. Al mismo tiempo, le envié a Chen Yao un último mensaje. Si vuelves a aparecer en mi vida, la próxima vez nos veremos en el tribunal. También actualicé el sistema de seguridad de mi casa, eliminando por completo cualquier posible interferencia suya. Mi decisión también pareció afectar a su familia. Tras verse agotados por la enfermedad y las deudas, sus padres finalmente comenzaron a reflexionar. Dirigieron todo su resentimiento hacia Chen Yao. Empezaron a culparla, diciendo que había malcriado a Chen Hao desde niño, que fue su insensata insistir en la ruina, lo que me hizo a mí, la gallina de los huevos de oro, escaparme, causando que toda la familia sufriera con ella. La reacción de su propia familia fue más brutal que cualquier golpe externo. Por primera vez, Chen Yao experimentó lo que realmente significaba ser abandonada por todos. Su Chin se enteró de todo el asunto. No se echó atrás por ello. Al contrario, admiró aún más mis principios y mi decisión. Me dijo, Lingia, no pude formar parte de tu pasado, pero estoy dispuesta a construir un futuro mejor contigo. Esa noche, contemplamos el cielo estrellado por la ventana, planeando nuestro futuro juntos, ver la aurora boreal en Islandia, presenciar la gran migración animal en África, abrir una cafetería que a ambos nos encanta. Todo estaba lleno de esperanza y luz. Al ver a esta mujer independiente, lúcida y cálida a mi lado, mi corazón se llenó de gratitud. Le agradecí por hacerme creer que el amor verdadero existe. El colapso de la familia Chen fue más rápido y profundo de lo que imaginé. Tras dejar a la familia sin el último centavo, la enfermedad de mi suegra le costó la vida. Incapaz de soportar el golpe de la muerte de su esposa, mi suegro enfermó y nunca se recuperó. La siguió menos de 6 meses después. Chen Yao, aquel cuñado otrora insoportablemente arrogante, se rompió una pierna en una pelea en prisión. Más tarde, se descubrió que había contraído una grave enfermedad. Sin nadie en su familia que lo cuidara y sin dinero para el tratamiento, solo podía aferrarse a una precaria existencia en la clínica de la prisión. La familia Chen se desintegró, dejando solo a Chen Yao. Se había quedado completamente sola en el mundo.
El tremendo golpe desmoronó por completo su ya inestable estado mental. Empezó a actuar de forma errática, a veces murmurando para sí misma, a veces gimiendo y armando escándalos en la calle. Su casero la echó, y desde entonces, vagó por las calles. Una vez, iba conduciendo con su Inipasé por debajo de un paso elevado. Mientras esperaba el semáforo en rojo, miré de reojo y vi una figura familiar. La mujer, vestida con ropa sucia y andrajosa, con el pelo enmarañado como hierba seca, rebuscaba en un cubo de basura buscando algo para comer. Era Chen Yao. Estaba tan delgada que era irreconocible. Sus ojos estaban turbios, sin ningún parecido con su antiguo yo. Swin también la vio. Me apretó la mano y me preguntó en voz baja, ¿deberíamos ayudarla? Negué con la cabeza sin decir palabra. El semáforo se puso en verde. Aceleré y el coche avanzó con suavidad por el paso elevado, dejando atrás la figura. Mi corazón permaneció impasible. No era que tuviera la sangre fría, pero sabía que hay gente que no tiene remedio. Su situación actual no era culpa de nadie más que de ella. Paso a paso, se había lanzado al abismo con sus propias manos. La mayor compasión para ella era dejarla valerse por sí misma, no involucrarse más. Más tarde, a través de un amigo que trabajaba en el sistema judicial, denuncié anónimamente la grave enfermedad de Chen Yao en prisión a los departamentos correspondientes, asegurándome de que recibiera el tratamiento humanitario más básico. Y eso fue todo. La boda de Swin y la mía se celebró una soleada tarde de otoño. No hubo una ceremonia elaborada ni invitados ruidosos. Invitamos solo a algunos de nuestros amigos más cercanos y celebramos una fiesta sencilla y cálida en un jardín, con vistas al mar. Los anillos de boda que intercambiamos fueron muy especiales. Los diseñé yo mismo. 2 bandas sencillas con los nombres de cada una y las letras grabadas en el interior. Aquí, A8 ya no representaba un cálculo financiero. Representaba apreciarnos y lograr lo que queríamos. Apreciarnos mutuamente y ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestras metas. Esta era nuestra mayor esperanza para el matrimonio. Después de la boda, publiqué una foto en mis redes sociales. Era de Swin y yo, abrazados y sonriendo al atardecer. El texto decía, en el camino que nos espera, lucharemos juntos y juntos alcanzaremos nuestros objetivos. Decía que Chen Yao también lo vio. Alguien dijo haberla visto en un banco de la calle, mirando la pantalla de un teléfono viejo y destartalado, llorando desconsoladamente durante toda una tarde, atrayendo las miradas de innumerables transeúntes. Unos días después, recibí una copia de un documento de la prisión. Era el aviso de estado crítico de Chen Yao. Tras firmarlo, lo tiré directamente a la trituradora de la oficina sin mirarlo 2 veces. Los rencores del pasado, junto con esos trozos de papel triturados, se disiparon por completo. Swin y yo emprendimos nuestro nuevo viaje. Visitamos muchos lugares y vimos paisajes incontables. Caminamos de la mano por las calles de países extranjeros, saboreando cada momento hermoso y libre de la vida. Todo lo del pasado se convirtió en una lección de vida. Me enseñó a poner límites, a discernir el corazón de las personas y me hizo valorar aún más todo lo que ahora poseo. Unos años después, mi estudio se había convertido en una reconocida consultora del sector. Los artículos que escribí sobre los principios matrimoniales de AA y los límites familiares se recopilaron en un libro, se publicaron y, inesperadamente, se convirtieron en un éxito de ventas. Ayudé a muchas personas y también alcancé el éxito. La carrera de Swin también alcanzó un nuevo nivel. Se convirtió en una de las directoras más jóvenes de su empresa. El patrimonio familiar alcanzó un nuevo nivel, alcanzando la felicidad plena que anhelábamos. No tuvimos hijos propios. En cambio, a través de los canales oficiales, adoptamos a un hermano y una hermana que habían perdido a sus padres en un terremoto. Nos esforzamos por crear un entorno de crecimiento para ellos lleno de amor, pero con respeto e igualdad, con la esperanza de que no repitieran los errores de nuestra generación anterior. Las noticias sobre la familia Chun se fueron desvaneciendo poco a poco. Lo último que supe fue que Chunao, al final, no sobrevivió y murió de enfermedad en prisión. Su muerte fue como una piedra lanzada al océano, sin ninguna repercusión. De vez en cuando, en algunos reportajes locales sobre organizaciones de ayuda social, veía fotos borrosas.
En las fotos, entre los pacientes psiquiátricos sin hogar que recibían ayuda, parecía ver una figura parecida a Chun Yao. Pero solo la miré de pasada y no profundicé. Quién era ni cómo estaba ya no me importaba. En un discurso público para estudiantes universitarios, compartí mi historia. No mencioné a nadie. Solo dije que una vez fui rehén de la supuesta familia, la moral y la responsabilidad, viviendo como una marioneta. Hasta que un día aprendí a decir no a mi propia vida, a seguir estrictamente el sistema de la cabra holandesa, a establecer límites infranqueables para mí misma, y solo entonces obtuve el verdadero derecho a respirar y la libertad de elegir. Recuerden, estudiantes, su amabilidad debe tener un límite. Su amor también debe tener un límite. Al terminar el discurso, los aplausos del público fueron atronadores. Vi la luz de la inspiración brillar en muchos rostros jóvenes. Al volver a casa, abrí la puerta. Swin me esperaba en la entrada con una sonrisa, sosteniendo un vaso de agua tibia. Nos miramos y sonreímos. Todo se entendía sin palabras. Planeamos juntos realizar más proyectos benéficos en el futuro para ayudar a los niños que realmente lo necesitan y usar nuestra fuerza para hacer de este mundo un lugar mejor. La noche era profunda. Me encontraba frente al ventanal de la terraza del último piso, con vistas a las innumerables luces de la ciudad. Las lejanas luces de neón brillaban como un río de estrellas. Mi corazón se llenó de paz, tranquilidad y abundancia. Sabía que esta era la vida que realmente me pertenecía, y que apenas comenzaba.